Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? El día de hoy les presentaré una historia surgida de la anécdota de un habitante de la bella ciudad de San Pedro de las Colonias. Fue una noche como cualquiera hace ya algunos años, cuando Mariana y un grupo de 4 amigos más, se aprestaban a acudir a la disco que se llevaría a cabo en el salón del Casino Magisterial de los Trabajadores de la sección 38. Ya en marcha al lugar, caminaban por el Boulevard Venustiano Carranza. Era un día de aquellos en que aún entrada la noche se podía sentir el calor habitual del clima de la ciudad. Y entre charlas y risas el camino les fue relativamente corto, hasta que llegado un punto pasaban frente a la escuela Adolfo López Mateos, y fue entonces que el ambiente cambió radicalmente. La temperatura comenzó a bajar. De pronto todo quedó en el más profundo silencio. La calle quedó desierta. Las farolas comenzaron una por una a apagarse, dejándolos en la más aterradora oscuridad. Fue entonces que instintivamente apretaron el paso, presas del miedo y los nervios. Escuchaban el fuerte sonido de sus zapatos chocando contra el piso, podían escuchar el más mínimo crujir del zapato contra la vieja banqueta. Fue entonces que el tacón de una de las zapatillas de Elizabeth se atoró en una rendija del agrietado concreto. Cada vez más nerviosos comenzaron a tratar de ayudarla a desatorar su tacón. Pero fue entonces que Eduardo escuchó un ruido. Preguntó a los demás si habían escuchado aquello y al preguntar esto todos guardaron ahora silencio. Entonces escucharon claramente. ¡Ayúdenme! Consternados se miraron entre ellos, todos pensando lo mismo, mas sin atreverse ninguno a preguntar a los demás si en verdad habían escuchado eso o fue solo su imaginación. Pero nuevamente pudieron escucharlo. Era una voz aguda y tenue, como la voz de una niña. Mientras que Mariana y Camila trataban de ayudar a Elizabeth a desatorar su tacón, Fernando y Eduardo trataban de investigar de dónde provenía ese llamado de auxilio. Eduardo fue el primero en mencionar que al parecer provenía de la escuela. Luego caminaron en sentidos opuestos para ver si alcanzaban a distinguir algo entre la oscuridad. Fue entonces cuando Eduardo identificó el lugar exacto de donde provenía esa voz. Querían saber si en verdad alguien necesitaba ayuda, pero Eduardo, acercándose a un salón de donde provenía la súplica, se dio cuenta de que las ventanas estaban cerradas y las luces completamente apagadas. Trató de acercarse más, y echar un vistazo por la ventana, pero de pronto, vio algo que congeló sus músculos y heló su sangre. Justo en ese momento las chicas lograron sacar el tacón del zapato, pero cuando se echarían a correr vieron que Eduardo seguía aún petrificado, por lo cual se vieron obligados a tomarlo por el brazo para tratar de jalarlo y alejarse del lugar. Mientras corrían escucharon como lo que antes era una súplica, ahora se convirtió en gritos de horror, mientras la malla que cubría la parte superior de la barda se sacudía fuertemente como si algo tratara de arrancarla para abalanzarse sobre ellos y caerles encima. Aterrorizados emprendieron la desesperada huida, corrieron desesperados, mientras en sus cabezas escuchaban aún el estruendoso grito de horror proveniente de la escuela. Cuando por fin se dieron cuenta de que estaban lejos del lugar, se detuvieron y agitados se miraron entre sí, pero Eduardo seguía en estado de shock. Uno a uno trataron de hacerlo regresar de su ensimismamiento, pero cuando esto pasó, comenzó a gritar desenfrenado. Era como si quisiera huir de todo, incluso de él mismo. Cuando al fin lograron controlarlo, le preguntaron qué era lo que había visto, pero él decía no recordar nada. Era como si en un afán de protegerlo, su propia mente hubiera bloqueado ese recuerdo que lo llenó de miedo. Sin tratar de ahondar más por el momento en el asunto, decidieron regresar a la seguridad de sus casas. De la disco nadie volvió a comentar nada. Para regresar planearon hacerlo por las calles aledañas al lugar del incidente, que aunque rodeaban más parecían ser seguras. Llegado un punto se separaron cada quien con rumbo a sus casas, todos aún consternados por lo ocurrido. Al día siguiente, al llegar al Cebeti 127 esperaban a reunirse para buscar respuestas sobre lo que pasó la noche anterior, pero Eduardo nunca llegó a la clase. Sin poder esperar hasta que el horario escolar terminara, angustiados salieron de la escuela y se dirigieron a su casa, donde solo encontraron a su madre, quien entre lágrimas, les informaba que no lo había vuelto a ver desde la noche anterior en que se dirigía a la disco. Los chicos le platicaron a su mamá lo ocurrido, quien, incrédula, pero sin una mejor explicación hasta el momento, se decidió a buscarlo temiendo que en medio de su conmoción hubiera perdido el conocimiento y pudiera encontrarlo en las cercanías, pero todo fue en vano.
Eduardo jamás apareció. Se volvió una estadística más, un desaparecido más de la ciudad, pues jamás se supo que fue de él. No faltó quien hiciera la conjetura de que se debiera a un levantón, o que huyera de la ciudad llevándose a alguna jovencita, pero solo sus amigos saben lo que ocurrió esa terrorífica noche, pero lo que algunos pocos aún se preguntan. Y lo que algunos otros no quisieran saber nunca es: ¿qué fue lo que Eduardo vio por la ventana? ¿Qué vio? Que pudo condenar su alma, su cuerpo, mente y espíritu. Eso es algo que aún nadie sabe y que en verdad tal vez nadie debería saber. Si les gustó la historia, no olviden darle me gusta y suscribirse. Cada like es importante, eso es motivación para seguir subiendo material. Adiós. Y hasta la próxima.